Génesis 19, del 1 al 5. Vamos a leer alternadamente. Todos puestos de pie, hermanos. Todos puestos de pie. Vamos a leer alternadamente esta porción de la palabra de Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera: llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Todos el 5, y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias por la vida que nos da, por este gran privilegio de estar en su casa. Días vendrán en que nos daremos cuenta que menospreciamos estas bendiciones y no las apreciamos como teníamos que haberlas apreciado. Ahora, Padre, toma en cuenta la fidelidad de cada hermano, de cada familia, a estar en esos cultos, a pesar de la distancia y el mal camino. Ahora le pedimos que salve a cualquier persona que está sin salvación en este culto, que me ayude a mí a hacer una bendición, que me ayude a llegar con la predicación al corazón de mis hermanos, especialmente al corazón de los padres que están en esta tarde. Bendiga a cada clase. Le pido esto en el precioso nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Tenemos aquí una de las historias que deberían aterrarnos a todos los que estamos aquí. Cómo la ira de Dios vino sobre Sodoma y Gomorra. Cómo Dios literalmente los destruyó con fuego y azufre del cielo. La Biblia nos habla que Dios es amor, pero la Biblia nos habla también de que hay momentos en que Dios descarga toda su ira sobre los seres humanos. Y cómo Dios no debía haber destruido a Sodoma y Gomorra. El pecado más marcado, sin que se nos haya expuesto todas las demás maldades que hacían estas ciudades, fue el homosexualismo. 3 ángeles llegan a Sodoma. Lot, hermanos, sabía la clase de gente que era la gente que vivía en Sodoma. Los ángeles no querían entrar a la casa de Lot, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron a su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. La Biblia dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjese las palabras, hermanos, que Dios usa: todo el pueblo junto, hermanos.
Esto quiere decir que esas ciudades se habían corrompido totalmente, desde el más joven hasta el más viejo. Y es lo que ahora hombres degenerados están tratando de corromper, no solamente a México, sino corromper al mundo entero, para que los hombres se hagan homosexuales y para que las mujeres se hagan lesbianas. Ese es el plan del diablo para el mundo. Vemos aquí que esta ciudad llegó a ese punto. Tanto la gente más humilde como los más poderosos. Se legalizó en Sodoma y Gomorra el homosexualismo. Ahora han tratado de poner en la mente de que este pecado que están tratando de generalizar en el mundo es algo que no molesta a nadie. Es inofensivo. Pero este pecado es progresivo, va cada vez haciendo al ser humano peor, tan peor, que se hacen más malvados que las bestias del campo. Y vemos aquí que estos tres varones, ángeles de Dios, entraron a la casa de Lot, y en el versículo 4 dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más ¿qué? Mire, es una vergüenza, hermanos, ver viejitos homosexuales ahora. Qué vergüenza, hermanos. Esto estaba pasando. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que les conozcamos. Esa palabra de sácalos para que los conozcamos es que ellos pretendían tener relaciones sexuales con los ángeles, hermanos. Hasta ahí había llegado la degeneración, la perversión de estos hombres, de los viejos y los jóvenes en Sodoma. Por eso Dios los destruyó a todos, porque los niños iban encaminados exactamente a esa misma perversión. Y nosotros no estamos lejos de llegar ahí, hermanos. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, que pone freno a nuestras vidas. Me llama la atención que dice: desde el más joven hasta los más viejos. Déjeme decirle algo, hermanos. Nosotros podemos preparar la mente de nuestros hijos para que sean los más perversos y degenerados del mundo. Nosotros mismos. Hace algunos años me gustó la cacería cuando era niño. En aquel entonces se usaban las escopetas de pólvora. Esas escopetas le poníamos pólvora. Después de poner la pólvora, le poníamos la munición. Después de poner la munición, poníamos una bolita de estropajo y después pegábamos con un alambre grueso para que se comprimiera lo que habíamos metido, y después poníamos un casquillo en la cabecita de la escopeta y todo estaba listo. Habíamos metido la pólvora, habíamos metido la munición, habíamos puesto un tamponcillo ahí en la boca de la escopeta, habíamos puesto un casquillo, habíamos abierto el gatillo y nada más era de poder apretar el gatillo y salía el balazo. Usted puede escuchar de jóvenes que ahora roban, jóvenes que matan, jóvenes entregados
al pecado, al placer de la carne, jóvenes que matan a sus propios padres, jóvenes que hacen lo que jamás había hecho un joven en la historia. Pero ¿cómo un joven llega a ser tan malo? ¿Cómo un joven llega a tener un corazón tan duro y no tener sentimientos? Normalmente somos los padres los que preparamos a nuestros hijos a que cometan los actos más criminales que jamás la sociedad se imaginó. Nosotros, hermanos. Ahora yo sé que hay padres y madres aquí en esta mañana que se creen inocentes de lo que sus hijos y sus hijas han hecho, pero déjeme decirle, usted no es inocente, usted es culpable. Y más, porque usted lo estuvo desde niños en la iglesia. Y usted ha escuchado a través de todos los años que he sido predicador en esta iglesia, mensaje tras mensaje de que cuide a sus hijos, de que pase tiempo con sus hijos, de que los aparte del mal. Y hay padres que no han entendido y ahora están pagando el precio por necios y brutos. Uno de los grandes errores de los padres de familia que han estado cometiendo, que les llegó la información de gente usada por Satanás, que nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que conocer el bien y el mal, y cuando conozcan el bien y el mal, entonces deben de decidir qué es lo que deben de escoger para su vida. Eso viene del infierno, no viene de la Biblia. Yo tengo 48 años de edad, hermanos. Yo sería un tonto que me he tragado la mentira de Satanás al querer probar la cocaína para saber si es buena o es mala, hacerme adicto a la cocaína para ver si destruye mi vida y mortifica el resto de su vida a mi madre y a mi padre y a mis hermanos. Yo, hermano, sería un tonto si tengo que probar la cocaína para saber si es mala o es buena. Jamás en mi vida la he probado. Pero estoy consciente que la cocaína es pecado que destruye a los jóvenes, a los hombres, a los hogares, que quita la vida de las personas. Yo lo sé, lo puedo ver en la Biblia, aunque no aparece la palabra cocaína, lo puedo ver en los periódicos, en las noticias y en las vidas personales de jóvenes y señoritas que han arruinado su vida y a su familia por causa de la triste cocaína. Pero hay padres que dicen, es que tú tienes que escoger, tienes que aprender del mundo, de la iglesia, para que entonces tomes una decisión. Allá en Romanos 16, 19 dice la palabra de Dios. Vaya a sus Biblias a Romanos 16, 19, por favor, hermanos. Romanos 16, 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el que, hermanos. Sabios para el bien e ignorantes para qué, hermanos, e ignorantes para el mal. Que seamos ingenuos, ignorantes del mal que hay en el mundo. El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos ahí, a los hermanos en Roma, y está incluyendo a jóvenes y adultos. Sean sabios para hacer el bien y sean ignorantes para el mal. Y es algo que, no, hermanos, no queremos obedecer. Un predicador, lo escuché en estos 2 o 3 semanas, que pidió perdón y reconoció su error, porque él
antes predicaba de que podían ver la televisión las familias y escoger de lo que veían lo bueno y lo malo, y ahora predica como ningún predicador en contra de la televisión. Pero antes no lo veía así. Y algunos padres que tienen su mente cauterizada, su corazón endurecido, hastiados y asiados del mal. Viviendo como Lot, escuchando y viendo los hechos inicuos de los de Sodoma, y por un lado estar tratando de vivir en ese lugar, disfrutar ciertos placeres pecaminosos, y a la vez por otro lado estando atrapado. Así hay cristianos hoy en día. Que piensan que sus hijos, con un aparatito, con unos botoncitos, ellos pueden entonces apagar o prender cuando salga algo inmoral, deshonesto, algo de violencia, algo satánico en la televisión. Tú eres un padre que estás encaminando a tus hijos a la destrucción. ¿Cómo esperas que tu niño o tu joven controle un control para ver, entre comillas, lo bueno y apagarle en lo malo? Si tú, ya siendo un viejo como los de Sodoma, ya un viejo vivido, mañoso, mundano, carnal, no lo haces y esperas que tus hijos lo hagan. Nunca podremos llegar a ser buenos cristianos. Nunca un cristiano podrá llegar a ser un cristiano teniendo televisión en su casa. Nunca, nunca, nunca podrá ser un buen cristiano. Hables bien, conozca la Biblia, aparentes piedad. Nunca serás un buen cristiano si ves televisión. Nunca, dije. Y aquí están tus hijos que han escuchado a un predicador por 18 años predicando en contra de la televisión. Aquí están tus hijos. Fueron niños y ahora son jóvenes. Y déjame decirte que un día tus hijos, cuando sufran la lucha y el tormento en sus vidas personales y en sus mentes, el pecado que entró por sus ojos y por sus oídos, no tendrán a nadie en su mente como culpable que a su propio padre y a su propia madre, alcahuetes, pasalones, materialistas, mundanos, carnales. Habrá jovencitas que un día que sufran como miles de mujeres sufren la violencia familiar, la violencia de su esposo contra ellas. Esa jovencita va a llorar amargamente y va a decir: perdí mi virginidad por la culpa de mi padre y de mi madre, porque ponían novelas y no les importaba que estuviéramos ahí, y nunca sacaron la televisión. Y aquí hay muchos de ustedes que tienen años en esta iglesia y tienen su triste aparato del diablo todavía ahí. Te es más placentero, más agradable, disfrutas más el tiempo escuchando las noticias y tus personajes favoritos de la televisión que escuchar a un hombre de Dios que está tratando de rescatar a tu familia y a tus hijos. Y aquí hasta te vienes a dormir, pero con María Julia abres los ojos más grandes. Qué triste, hermanos. La palabra de Dios sigue diciendo que seamos sabios para el bien e ingenuos para
el mal. Escúcheme. Está comprobado que jóvenes que han cometido los crímenes más increíbles en la sociedad lo hicieron porque desde niños vieron cosas en la televisión, en películas, en internet, donde fueron influenciados en gran manera para hacer el mal. La televisión, la música del mundo, los videos satánicos y todo ese movimiento hoy en día de aparatos electrónicos están destruyendo la mente de nuestros niños para que sean los próximos criminales y los hombres más viciosos de la historia. Pero los padres cristianos no lo ven así. 1 Timoteo, capítulo 1. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Timoteo, capítulo número 1. Versículos 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Eso es lo que estamos viviendo, hermanos. Asesinos, homicidas, matando a su padre, a su madre, homosexuales, lesbianas, viciosos. Es todo lo que tenemos hoy en día en la sociedad, hermanos. Los que tienen mi edad, hombres y mujeres que están aquí, se han de recordar de aquellas películas de hace años, Cazadores de asesinos. Los Mario Almada, los grandes pistoleros que se hicieron famosos en todo el país de México, balaceándose en quintas, en tuburios en la noche. Hasta la coyotera salía en sus películas matándose ahí a diestra y siniestra. Lo que hace años metieron en la cabeza a muchos niños y a jóvenes ahora en nuestro país es una realidad. Primero comenzaron a ver y comenzaron a escuchar, y el diablo hizo que penetrara en su mente y en su corazón todas estas escenas, de tal manera que ahora les están llevando a cabo y tienen temblando al gobierno y tienen temblando a la sociedad, porque un día fueron niños y los padres permitieron que vieran toda esa clase de películas de violencia. Es increíble que un día llegó un hombre inconverso a nuestra casa dando tarjetas a todos los vecinos y a toda la gente posible diciendo: estamos en contra de los medios de comunicación que están exhibiendo el sexo, la violencia, la droga, el alcohol, y estamos reuniéndonos para poner una demanda a que cambien todos esos programas y sean programas edificativos. Inconversos, hermanos. Mientras que los hijos de Dios, algunos cristianos, aunque yo sé que no todos, en lugar de estar en contra, en lugar de oponerse, en lugar de cuidar a su familia porque el diablo los está destruyendo desde su propia sala, están metiendo las televisiones más grandes a sus casas. Y los más mensos, y es lo que mereces escuchar, tienen televisión en la cocina, televisión en la sala, televisión en la recámara de la hija, televisión en la recámara del hijo, televisión en la recámara de ellos. Tú eres bruto. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Qué palabras? La Biblia dice bestias, perros mudos a los predicadores que no hablan la verdad. La televisión habla toda
todas sus groserías, nos presenta todo lo obsceno y lo sucio, y estás en tu casa viendo todo eso y escuchando todo eso, y no te enojas, y oyes a un hombre de Dios predicando la palabra de Dios en contra del pecado, y te sorprendes: el pastor Ávila, ¿qué dijo este domingo? Yo creo que si permites que Dios te hable a tu corazón, si disciernes que es la Biblia, si disciernes que Dios quiere librar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tú deberías hoy mismo sacar el televisor y aventarlo a la basura. Le voy a hablar de hace 13 años. Mi esposa y mis niños pequeños dijeron: papi, danos chance de meter televisión. Vamos a romper la antena. Y le rompieron la antena. Yo salí a predicar fueras. Dice mi esposa que un día llegó y estaban mis 3 niños y le habían metido, creo, un alambre o le habían metido un tenedor en lugar de antena. Y mi esposa vio y dice: me sentí tan mal. Y los agarré y les dije: estamos haciendo mal, es más, tu papá tiene razón, cometimos un gran error, pero yo quiero que ustedes mismos tomen la decisión y se den cuenta que la televisión es mala. Yo no lo voy a hacer, ustedes lo van a hacer. Ellos entendieron. Y mi hijo Josué, hermanos, agarró la televisión y los 2 más grandes se subieron con él a la azotea, y desde la azotea lo aventó al terreno del otro lado y se hizo pedazos, y jamás y nunca televisión en mi casa. ¿Y sabe cuál es el pretexto de algunos? Es que tenemos que escuchar las noticias. Si hay un huracán, si hay un temblor, si hay una plaga, si viene una hambre, tenemos que ver las noticias. No puedes comprar un radio. Yo he tenido gente aquí, hermanos, que tuvieron que escoger entre la televisión y la iglesia. ¿Y sabe qué escogieron? La televisión. Se fueron porque ya no quisieron que el pastor les tocara su chula televisión. Pastor, pero en otras iglesias hay pastores que tienen televisión y tienen hasta cable. ¿Y eso qué importa? Tú debes obedecer la palabra de Dios. Escúcheme bien. No tiene que ser muy inteligente el cristiano para saber que hoy en día en la mayoría de programas de televisión presentan la brujería y el satanismo. En las caricaturas, en las mismas noticias, en las novelas, en películas, presentan, hermanos, el odio, la violencia, lo diabólico, la brujería, el ocultismo y muchas otras cosas más. Luego vienen los padres de familia con el pastor: pastor, es que no aguanto a mi niño, pastor. No aguanto a mi niña, se me pone al brinco este huerco de 6 años, pastor. Es que pastor ya llegó a la edad difícil, a los 14, 15 años, se han vuelto respondones, se han vuelto violentos, se han vuelto groseros. Es la edad, ¿verdad, pastor? No es cierto, no es la edad. No es la edad. Es toda la basura que ya salió, que permitiste que desde niño la viera. No puedo creer, pastor, que mi niño se enojó y agarró el cuchillo de la cocina y me amenazó. Pues cómo no, si lo está viendo en la televisión. Y sabe, muchos de ustedes, hermanos, permiten que sus hijos vean un programa de los Simpson,
Esa caricatura es una de las más blasfemias contra Dios. Y tus hijos están viendo ese programa. Los Pitufos, yo no sé si todavía los pasen, es un programa de brujos, diabólico, satánico. Y después dices, veo a mi hijo medio extraño, pintó su recámara de negro, no sale y se mete, y a veces lo observamos y no duerme toda la noche y trae ojeras en el día y se pone camisa negra. Pues toda la basura que está viendo. Allá en Apocalipsis 9:20, miren lo que dice la Biblia, Apocalipsis 9:20. 9:20. Dice la palabra de Dios: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a quién, hermanos, a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y los cristianos podemos predicar contra la idolatría, pero ¿qué tal contra los demonios que nuestros hijos ven en la televisión? Esto es como cuando tú le dices a un niño: ¿qué quieres, mijo? ¿Un vaso de leche o una Coca-Cola? Y el niño dice: Coca-Cola. No quiere leche, hermanos. ¿Qué quieres? ¿Una sopita de verduras o unas papas fritas? Papas fritas de la tienda. Mi hijo, ¿qué quieres ver? ¿Una película cristiana, un documental cristiano? ¿Qué quieres ver? ¿O quieres ver a Rambo? Rambo. Hermano, estamos echando a perder a nuestros hijos. Los estamos destruyendo nosotros mismos como padres de familia. La televisión está llena de violencia, satanismo, brujería, homosexualismo, inmoralidad. Y tú la tienes. Y a mí no me vengas lo que algunos miembros de otras iglesias en conferencias comentan: ¡ay, los predicadores predican contra el pecado! Predican en contra de la televisión, predican en contra de los vicios. Y yo conozco a predicadores que tienen televisión, pero yo no tengo televisión. No es que en otras iglesias ya usan minifalda. Mi esposa no usa minifalda. Tú traes esas modas porque te juntas con gente que ya se alejó de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña de muchas maneras lo que el diablo usa para poder destruir nuestras vidas, y muchas veces no nos queremos dar cuenta. En 2 de Timoteo 2:21 dice la palabra de Dios, 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo no creo que Dios pueda usar a un maestro de escuela dominical, a una maestra de escuela dominical, a un joven ayudante, a una señorita ayudante en escuela dominical. Yo no creo que Dios pueda usarla si está viendo la televisión y está en el Face. Yo creo que más bien es un estorbo para que, en lugar de que sea una bendición a esa clase. Y con peligro de que ande tan mal con Dios que hasta un niño se traiga un dulce y nos pegue un susto a toda la iglesia por tu carnalidad y tu mundanalidad. Versículo 22 dice la palabra de Dios: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. La televisión destruye la inocencia de los niños, hermanos. El número
ha crecido de niños y niñas, y especialmente en las niñas, que su conversación es novios, besos y abrazos. ¿De dónde lo sacaron? De las novelas. Es interesante, hermanos, que ahora en el Face, yo me harté del Face, ya lo aventé para afuera de la casa. Me harté, hermanos. Pero es interesante que ahora en el Face, hasta mujeres adultas se están exhibiendo buscando novio, buscando amigos, las viudas, las divorciadas, las dejadas, las solteras, están buscando a novios, no importa sea cristiano o no sea cristiano. ¿Hasta dónde has llegado, princesa, hija de Dios? A ofrecerte como una triste ramera en la calle. Hasta ahí ha llegado el pueblo de Dios. Si los adultos están haciendo eso, ¿qué esperamos de nuestros jóvenes y de nuestros niños? Hay demasiadas mujeres cristianas en nuestras iglesias que se la pasan todo el tiempo en el Face y viendo novelas, que ahora asisten a la iglesia cada domingo y andan en fornicación, en adulterio, en pecado, y no sienten nada. ¿Sí están aquí? Escúchame bien, hermano y hermana. Adulterio, la paga del adulterio es la muerte. No te arrepientes, sigues en adulterio, en fornicación, Dios te va a matar un día. Qué triste que hay mujeres, hijas de Dios, que por un triste billete de 100 pesos andan adulterando y fornicando con un triste hombre perverso que les da una migaja para que compren pan. No te sorprenda todos los cánceres que hay hoy en día. Es todo el triste pecado que hay, hermanos. Hace algunos años salió en las noticias de que un cáncer nuevo había llegado al mundo y había ya entrado a nuestro país, y que muchos hombres tenían ese cáncer en sus genitales. A ese por santitos, por buenas personas. Mi esposa y yo conocimos a una mujer que tenía que estar el psicólogo todos los días en la noche con ella para poderla ayudar, porque tenía cáncer en la lengua y le iban a cortar la lengua por su cáncer. ¿Están aquí? En una colonia donde íbamos a ganar almas, que no puedo decir qué colonia porque usted podría identificar, encontramos a una mujer invadida de cáncer en su matriz, y la visitamos en el hospital, le llevamos despensa, oramos por ella, y antes de morir dijo: pastor, hermana, yo quiero decirles, antes de morirme, yo viví en pecado de fornicación, y yo sé que este cáncer por eso vino. Ella no lo dijo. Pastor, ¿qué está pasando ahora? Cáncer por todas partes, cáncer y más cáncer en todas partes del cuerpo, en el cerebro, en los labios, en la boca, en los brazos, en los riñones, en el estómago, en las piernas, en los pies, tumores en el cuello. ¿Qué está pasando? El pecado nuestro, hermanos. ¿Y cómo es que llegamos a pecar? Porque somos inducidos al pecado por lo que vemos y escuchamos. ¿Sí están aquí?
Mire, venga hermano Francisco, por favor, para acá. Ven, mi hijo, para acá también tú. Otro más chiquito que él, alguien más chiquito que ven, tú, mi hijo, tú de negrito, ven para acá, de playera negra. Pónganse aquí. Si puede, o otro chiquito. A ver, hay otro chiquito por ahí que tú ven, mi hijo. Estoy tú, ven, por favor. Ponte ahí para que te veas más chiquito en ese escalón, en el de abajo. Ah, ok. Mire, la gente es tan necia y tan ignorante. Tenemos aquí nuestro hermano Francisco, piensa que es un hombre común. Y él fuma desde niño hasta llegar a los 100 años y él puede decir: yo fumé toda mi vida y aquí estoy, tengo 100 años y nunca me enfermé, mírenme. Y eso es cierto. Hay viejitos casi pegando a los 100 años que toda su vida fumaron. Pero ese viejito tuvo un hijo. Y su hijo también fumó. Y fumó más. Y si él comenzó a tener problemas de tos, infecciones en la garganta, problemas en los pulmones y por ahí varias enfermedades, pero puede decir: pues papá fumó y no le pasó nada, yo fumé, pero pues no ha pasado nada. Pero él tiene su hijo más chiquito. Como el abuelo fumó, el papá fumó, el nieto heredó el mal del cigarro, pero en cáncer. Aunque él nunca fumó. Por eso tenemos niños que dicen: ¿cómo es posible que tenga cirrosis si es un pequeño? ¿Cómo es posible que tenga sida si es un pequeño? ¿Cómo es posible que tenga cáncer si es un pequeño? No ha fumado, no se ha drogado, no ha tomado, no ha andado en el pecado. ¡Oh Dios! ¿Por qué? Porque el abuelito lo hizo y el papá lo hizo y el nieto lo pagó. Va a haber hijos que van a nacer ciegos, hijos con un riñón, hijos con problemas en el cerebro. ¿Pero por qué? Porque abuelito, papá vivieron en pecado y dijeron: no pasa nada, pero el pobre nietecito la pagó. No porque Dios se lo trajo el abuelito, se lo trajo el papá. Ellos destruyeron al nieto. Porque algunos dicen: ya la libré, me porté mal, cometí un montón de pecados, ya la hice, aquí estoy, me voy a morir de viejo. Sí, pero dejaste una descendencia destruida por tus tristes pecados. Pueden sentarse, gracias hermanos. Hermanos, estadísticas en los Estados Unidos se llevaron a cabo preguntando a todos los niños de la nación: ¿a cuántos presidentes de la República Americana conocían? ¿Y cuántas marcas de bebidas de alcohol conocían? Y las estadísticas comprobaron que los niños tienen más información de las bebidas alcohólicas que de los presidentes de Estados Unidos. Si nosotros preguntamos a nuestros niños de la iglesia cuántos libros de la Biblia saben, y si le preguntamos de cuántos artistas malvados de Hollywood conocen, es posible que conocen más artistas de Hollywood que héroes de la Biblia. Qué triste, hermanos. 1 Corintios 13:11, mire lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 13:11. 1 Corintios 13:11. Dice la palabra de Dios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sabe qué, hermanos? No estamos dejando a nuestros hijos ser niños. No pareciera, es cierto que hay niños que saben más mal que nosotros los adultos. Saben más mal que nosotros. Porque no hemos dejado, hermanos, que nuestros hijos vivan como niños, y no como niño cualquiera, sino como un niño con una mente inocente.
Los cerebros de nuestros niños son como computadoras. Mete basura en la computadora, sacarás basura. Mete buena información, sacarás buena información. Mete basura en la mente de tus niños y tendrás un monstruo que te destruirá a ti mismo un día. Salió en las noticias hace años de una pobre madre que después de trabajar duro durante el día, se acostó en el sofá de su casa y vino la hija toda embrutecida y llena de odio y agarró un mazo y despedazó la cabeza de su pobre madre. ¿Quién le dijo eso? El diablo le metió eso en la cabeza a través de la basura que como padres de familia permitimos que nuestros hijos vean. Y hay algunos padres que están tan ingenuos debían ser sabios para el bien, como dice la Biblia, pero están tan ingenuos que dicen: ay, si le quito la televisión a mi niño, si le quito esos programas, pobrecito es niño, ¿qué va a hacer? Se va a aburrir. No, se va a hacer mejor. Debes de tomar una decisión. ¿Cuántos padres he tenido en la oficina diciéndome: pastor, mi hijo, mi hija hizo esto, hizo el otro? Y yo sé que desde antes ellos estaban metidos en lo incorrecto, porque los papás lo permitieron. Todos cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, bendiga su palabra que ha sido sembrada en el corazón de los hermanos. Han escuchado una verdad que sin duda, si pueden discernir, ellos lo sabrán. Ahora, Padre, salve a las personas que están sin salvación en este servicio. Todos orando, nadie viendo. Habrá alguien aquí que dirá: predicador, yo no estoy seguro de ir al cielo si muriera hoy. Quisiera tener la seguridad de ir al cielo. Predicador, ore por mí, por favor. Yo quiero hoy entregarme a Jesucristo. Levánteme su mano arriba, por favor. Hágame ese favor y bájela nada más. Súbala, caballero, Dios me le bendiga. Gracias. Eso se requiere valor. Alguien más dirá: predicador, yo quiero entregarme a Cristo. Levante su mano. Veo aquí una dama más. Gracias a Dios. Alguien más dirá: predicador, yo quiero entregarme a Cristo. Yo de todo corazón, yo quiero entregarme a Cristo hoy. Levante su mano y bájela. Yo quiero orar por usted. Ya se levantaron varias manos. Alguien más dirá: predicador, yo quiero entregarme a Jesucristo. Hoy quiero entregarme a Jesucristo. Yo no sé a dónde va mi alma si morirá hoy. Quisiera tener la seguridad de ir al cielo. Levante su mano. Alguien más, alguien más, alguien más, alguien más, alguien más. Si usted sabe de alguien, ya sabe qué tiene que hacer. Todos puestos de pie, hermanos. Todos puestos de pie. Todos puestos de pie. Si hoy nuevamente Dios te habló como te habló antes y no has decidido, ven al altar y decide. Hoy decide lo que no has decidido. Decídelo. Quítale el Face a tus hijos. Joven, saca el Face de tu vida, te va a destruir. Saca toda la basura que está destruyendo tu mente. Sácala. Serás feliz, estarás en paz, estarás tranquilo. Si Dios hoy te habló, no dudes en venir a tomar decisiones en esta tarde. Ven hoy a tomar una decisión.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más has hablado en nuestros corazones. Yo te pido que las decisiones que se tomaron en esta tarde, tú, Señor, ayudes a cada uno de nuestros hermanos para que puedan llevarlas a cabo. También te pido, Señor, que los hermanos que estén compartiendo tu palabra, que los uses, que tu Santo Espíritu, Señor, toque el corazón de los que están escuchando. Te lo pido por amor a tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.